¿Alguna vez has sentido que las heridas emocionales son inevitables? Todos hemos pasado por momentos en los que sentimos que la vida nos golpea con fuerza, ya sea por una traición, una pérdida o incluso el simple peso de las expectativas no cumplidas. En esos momentos, el corazón puede sentirse vulnerable, como si todo lo que hemos construido, todo lo que somos, estuviera en riesgo de desmoronarse. Pero hoy quiero hablarte de algo poderoso que puede protegerte, algo que no depende de ti, sino de un Dios que te ama profundamente. En Proverbios 4,23 encontramos una instrucción clara: por sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Este versículo no es solo un consejo, es un llamado urgente a no dejar que las heridas, los dolores o las frustraciones roben lo mejor de ti. El corazón en la Biblia no solo es el órgano que late, sino es el lugar profundo donde se forman nuestros pensamientos, emociones y decisiones. Cuando nuestro corazón está en paz, lo que viene del interior fluye con fuerza positiva, con esperanza, con amor. Pero cuando está dañado, ese flujo se ve bloqueado, afectando no solo nuestra relación con nosotros mismos, sino con los demás. ¿Cómo podemos cuidar un corazón tan vulnerable? La respuesta está en Dios. No se trata de poner una coraza emocional para evitar que otros nos lastimen, sino de entregar nuestro corazón a Dios, confiando en que Él lo guardará y sanará. Dios no promete que las heridas no llegarán, pero sí promete estar cerca de los quebrantados de corazón, como leemos en Salmos 34:18. Él es el sanador de las heridas más profundas, el que puede transformar el dolor en fortaleza. Quizás hoy estés enfrentando un dolor que parece interminable, pero quiero decirte algo: no estás solo. Dios está contigo, listo para protegerte y restaurar tu corazón. A medida que nos acercamos a Él, con honestidad y vulnerabilidad, Él pone en nosotros una paz que ni el dolor ni las circunstancias pueden quitar. Esa paz es el escudo que nos permite caminar con confianza, sabiendo que nada de lo que nos suceda puede arrebatar la seguridad de que Dios está a nuestro lado. Ahora bien, te invito a reflexionar: ¿qué estás permitiendo que entre en tu corazón? ¿Estás cuidando lo que alimenta tu alma? A veces, necesitamos tomar un paso atrás y discernir qué influencias externas estamos dejando que ocupen espacio en nuestro interior. La palabra de Dios nos llama a filtrar todo aquello que no trae vida y a nutrirnos con lo que nos acerca a su voluntad. Por eso te invito a escribir en los comentarios una frase que resuma tu compromiso de proteger tu corazón, de confiar en Dios y de ser intencional con lo que dejas entrar. Puede ser algo tan sencillo como: mi corazón pertenece a Dios, o con Dios, mi paz es inquebrantable. Al hacerlo, no solo estarás reafirmando tu compromiso contigo mismo, sino que ayudarás a otros a encontrar el camino hacia esa paz que solo Dios puede ofrecer. Porque cuando permitimos que su paz gobierne nuestro corazón, las palabras y acciones de otros dejan de tener el poder de lastimarnos. ¿Estás listo para dejar que la paz de Dios guarde tu corazón? ¿Estás dispuesto a confiar en Él como tu refugio y fortaleza? Es un proceso, lo sé. La vida no siempre es fácil y las heridas son reales. Pero cuando ponemos nuestra fe en Dios, Él transforma nuestras cicatrices en testimonios de su fidelidad. Imagina por un momento que alguien cercano a ti, tal vez un amigo, un familiar o incluso una persona en la que confías profundamente, te lanza constantemente palabras hirientes. Es fácil dejar que esas palabras se conviertan en heridas profundas. Quizás al principio intentas ignorarlas, pero con el tiempo comienzas a dudar de ti mismo, a sentir inseguridad o incluso enojo. Las palabras pueden pesar más que cualquier golpe físico. Y es comprensible, porque todos necesitamos sentirnos valorados y aceptados, especialmente por las personas cercanas. Sin embargo, la clave para proteger nuestro corazón de esos ataques verbales está en recordar algo fundamental: nuestra identidad está en Cristo, no en lo que otros piensan de nosotros. Romanos 8:31 nos recuerda poderosamente: si Dios está a nuestro favor, ¿quién podrá estar en contra nuestra? Este versículo no es solo una afirmación de la victoria divina, sino también un recordatorio profundo de que la opinión de Dios sobre nosotros es la que realmente importa. Y esa opinión, querido amigo, es llena de amor, aceptación y gracia. Piénsalo bien:
si Dios te mira y te llama su hijo, su hija, ¿qué pueden hacer las palabras de los demás frente a ese amor inquebrantable? Nada. Su amor por ti es más grande que cualquier palabra hiriente. Es más fuerte que cualquier rechazo o malentendido. Cuando entendemos esto en lo más profundo de nuestro ser, podemos enfrentar estas situaciones con una paz que el mundo no entiende. Un ejemplo claro de esto en la Biblia es la historia de Nehemías. Este hombre de Dios enfrentó constantes ataques verbales y amenazas de sus enemigos mientras reconstruía los muros de Jerusalén. Imagínate lo difícil que debió ser para Nehemías escuchar esas voces diciendo que no podía lograrlo, que no era capaz, o incluso amenazándole con detener su obra. Pero lo que hizo Nehemías no fue dejarse dominar por esas voces. En lugar de responder con ira o desesperación, oró y continuó trabajando, confiando en que Dios le daría la fortaleza para completar la misión. En Nehemías 4:20, con valentía, declaró: nuestro Dios luchará por nosotros. Esta es la fortaleza que nace de un corazón protegido por la fe. La fe no solo nos permite avanzar a pesar de las adversidades, sino que nos da la convicción de que no estamos solos. Enfrentar los ataques verbales, las críticas o las mentiras de los demás ya no depende de nuestra capacidad de defendernos, sino de la fidelidad de Dios. Él luchará por ti. Él te protegerá. Puedes descansar en la seguridad de su respaldo. Pero también hay algo más que la fe nos da: protege nuestro corazón de las heridas internas. Las heridas emocionales no siempre vienen de las palabras de los demás. A veces, nuestras propias dudas o errores pueden convertirse en ataques contra nuestro espíritu. ¿Alguna vez te has sentido culpable por algo que hiciste en el pasado? ¿Alguna vez has caído en el mismo error una y otra vez y te has sentido indigno de la gracia de Dios? Es fácil caer en la trampa del autocondenamiento, pero la fe nos recuerda que no estamos definidos por nuestras fallas, sino por la gracia de Dios. En Lamentaciones 3:22-23 encontramos un consuelo profundo: el gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota, cada mañana se renuevan sus bondades. Muy grande es su fidelidad. Esta es una verdad que debemos recordar constantemente: Dios es fiel, incluso cuando nosotros fallamos. Su amor nunca se acaba, su misericordia no tiene fin. Y cuando nos acercamos a Él con humildad y arrepentimiento, Él nos renueva cada mañana. Él limpia nuestras heridas internas y nos da la paz para seguir adelante, sabiendo que en Cristo no hay condenación. La fe también nos capacita para perdonar. ¿Te parece algo imposible cuando alguien te ha herido profundamente? Tal vez sientes que nunca podrás perdonar esa traición, ese rechazo o esa injusticia. Pero quiero decirte que, con Dios, todo es posible. La fe nos da la capacidad de ver más allá del dolor inmediato y confiar en que Dios es el juez justo. Romanos 12:19 nos dice: no tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Este versículo nos libera de la carga de tener que buscar justicia por nuestra cuenta. Nos permite descansar en la certeza de que Dios actuará a su debido tiempo, que Él hará justicia de acuerdo a su perfecta voluntad. La fe no solo te ayuda a perdonar a los demás, sino que te libera de la amargura y el resentimiento que te impiden avanzar. El perdón no es un acto que justifique lo que los demás hicieron, sino un acto de liberación para ti mismo. Cuando perdonamos, estamos permitiendo que la paz de Dios inunde nuestro corazón y nos libere de las cadenas que nos atan al dolor del pasado. Un ejemplo conmovedor de este tipo de fe se encuentra en la vida de Esteban, el primer mártir cristiano. Mientras era apedreado, en lugar de maldecir a quienes lo atacaban, Esteban oró: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Hechos 7:60. ¿Cómo pudo hacer esto? ¿Cómo pudo perdonar a aquellos que le hacían tanto daño? La respuesta está en que Esteban tenía su mirada puesta en Cristo. Sabía que su vida y su propósito no dependían de lo que los demás pensaran de él, sino del amor y el plan eterno de Dios. La fe no elimina el dolor, pero lo transforma. Nos da la capacidad de ver cada herida como una oportunidad para crecer y depender más de Dios. En Santiago 1:2-4 se nos anima: hermanos míos,
considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. Este pasaje nos recuerda que cada dificultad es una herramienta que Dios usa para moldearnos y hacernos más fuertes. Las pruebas no son fáciles, pero cuando las enfrentamos con fe, ellas producen una madurez espiritual que nos prepara para lo que viene. Cuando enfrentamos las flechas del enemigo, ya sea en forma de críticas, rechazos o inseguridades, tenemos dos opciones: permitir que nos dañen o levantar el escudo de la fe. Este escudo no se basa en nuestra fuerza, sino en la fidelidad de Dios. Al confiar en Él, encontramos una fortaleza que va más allá de lo humano, una paz que sobrepasa todo entendimiento y una esperanza que nunca defrauda. Quiero que pienses por un momento en la última herida emocional que enfrentaste. ¿Te sentiste atacado por alguien cercano? ¿O tal vez esa herida vino de una situación que te hizo dudar de ti mismo? Si cual sea la fuente del dolor, te invito a levantar el escudo de la fe. Porque con Dios de tu lado, tus heridas no te definirán. Él te restaurará, te dará la fuerza para seguir adelante y, lo más importante, te recordará que tu identidad está segura en Cristo. En 2 Corintios 11, 14, el apóstol Pablo nos da una advertencia que resuena con una verdad profunda, y no es de extrañar, pues el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Este pasaje nos recuerda algo fundamental que a menudo pasamos por alto: no todo lo que parece bueno es realmente bueno para nosotros. En ocasiones, lo que se presenta como una oportunidad, una relación o una decisión aparentemente inofensiva, puede estar disfrazado de algo mucho más peligroso. Satanás, el enemigo de nuestras almas, no siempre aparece de forma directa y agresiva, sino que se disfraza, se oculta en lo que parece atractivo, en lo que parece correcto. Y es ahí donde necesitamos discernimiento. Necesitamos estar alerta y aferrarnos a la verdad divina, porque solo a través de ella podremos diferenciar lo que realmente edifica nuestra vida de lo que, en realidad, puede destruirla. Las relaciones son una de las formas más comunes en que las trampas del enemigo se manifiestan. No es raro que las personas más cercanas a nosotros, aquellas que más amamos y en las que más confiamos, sean las que, sin intención o con malicia, nos causen el mayor dolor. El rechazo, la traición, la manipulación, las mentiras, todas estas son experiencias profundamente dolorosas porque provienen de quienes más deberían apoyarnos. La herida emocional que deja el dolor de una relación rota es como una daga en el corazón. Pero aquí hay algo que debemos recordar: aunque estas experiencias son devastadoras, no son nuevas. La Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que vivieron situaciones similares, y sus historias nos enseñan poderosas lecciones sobre cómo enfrentar el dolor, cómo proteger nuestro corazón y cómo discernir la verdad. Uno de esos ejemplos es el de Sansón. Este hombre era un guerrero fuerte y valiente, ungido por Dios con una fuerza extraordinaria. Sin embargo, su vida fue marcada por la confianza en la persona equivocada, Dalila. La historia de Sansón y Dalila es un recordatorio doloroso de lo que ocurre cuando entregamos nuestro corazón a alguien que no tiene las intenciones correctas. Dalila no solo manipuló el amor de Sansón, sino que lo traicionó, entregándolo a sus enemigos, lo que finalmente llevó a su caída. En Jueces 16, 15 a 17, leemos cómo Dalila insistió una y otra vez hasta que Sansón, cegado por su amor y su confianza, le reveló el secreto de su fuerza. Esta historia es una clara advertencia sobre la importancia de discernir quién tiene acceso a nuestro corazón y a nuestras vulnerabilidades. A veces, las personas que más amamos son las que, sin saberlo o con malas intenciones, pueden causar las heridas más profundas. ¿Qué podemos aprender de Sansón y Dalila? Primero, que no todas las relaciones son saludables, aunque nos cueste aceptarlo. A veces, las personas en las que confiamos pueden tener agendas propias que no coinciden con las nuestras, y esto puede ser destructivo para nuestra vida espiritual, emocional y física. Segundo, necesitamos discernir cuidadosamente quién permite que entre en nuestra vida. Como dice Proverbios 4, 23, debemos guardar nuestro corazón con diligencia. No basta con ser sinceros o ser buenas personas,
necesitamos sabiduría para identificar quién realmente está a nuestro lado y quién, aunque lo parezca, puede ser una trampa disfrazada de amor o amistad. Las trampas, sin embargo, no solo llegan a través de las relaciones con otras personas, sino que también se infiltran en nuestra mente. Los pensamientos y emociones que permitimos crecer sin control pueden ser igual de dañinos que cualquier traición externa. Las dudas, los miedos y las inseguridades pueden comenzar como pensamientos pequeños e inocentes, pero si no los confrontamos con la verdad, pueden tomar raíces profundas en nuestro corazón y desviarnos de lo que Dios quiere para nosotros. Este patrón de duda y confusión tiene su origen desde el principio, en el jardín del Edén. En Génesis 3:1, cuando la serpiente se acercó a Eva, lo hizo de una manera sutil. ¿De veras Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Esta pregunta no era una acusación directa, sino una semilla de duda sembrada en su corazón. ¿De veras Dios les dijo que no comieran? Esa pequeña pregunta, aparentemente inocente, sembró una duda profunda que llevó a Eva, y luego a Adán, a tomar la decisión equivocada. Es un patrón que se repite una y otra vez en nuestras vidas. Comenzamos a cuestionar las promesas de Dios y a permitir que los pensamientos negativos se enraícen en nuestro corazón, llevando a decisiones que nos alejan de su voluntad. ¿Te has encontrado alguna vez dudando de las promesas de Dios? ¿Te has preguntado si realmente puede Él cumplir lo que te prometió? Si es así, no estás solo. Todos hemos enfrentado esos momentos de duda. Pero es crucial recordar que, como sucedió en el Edén, la mentira siempre se disfraza de algo que parece inofensivo, algo que parece razonable. El enemigo no viene con una gran mentira, sino con pequeñas semillas de duda que crecen en nuestra mente. Si no somos vigilantes, estas dudas pueden alejarnos de la verdad que nos da vida. La pregunta es, ¿cómo protegemos nuestro corazón y nuestra mente de estas trampas? La respuesta está en la palabra de Dios. Al igual que Jesús enfrentó las tentaciones del enemigo en el desierto, nosotros también debemos estar armados con la verdad. Cuando el enemigo siembra dudas, miedos y mentiras en nuestra mente, debemos responder con las promesas de Dios. Jesús nos mostró que, cuando conocemos la verdad de Dios, podemos discernir entre lo que es de Él y lo que no lo es. La palabra de Dios es nuestro escudo y nuestra guía, y al meditar en ella, nos volvemos más fuertes, más sabios y más preparados para enfrentar las trampas del enemigo. Filipenses 4:8 nos invita a pensar en lo que es verdadero, honesto, justo, puro, amable y de buen nombre. Estos son los pensamientos que debemos permitir que habiten en nuestros corazones. Al llenar nuestra mente con la verdad de Dios, no hay lugar para las dudas o los temores. El enemigo puede lanzar sus flechas de mentira, pero cuando estamos firmemente arraigados en la palabra de Dios, esas flechas no nos alcanzan. El discernimiento es, por lo tanto, una habilidad espiritual vital que debemos cultivar. No podemos confiarnos en lo que nuestros ojos ven o lo que nuestras emociones nos dicen. Debemos meditar y estar alerta a lo que Dios nos está diciendo a través de su palabra. De esta manera, seremos capaces de detectar las trampas del enemigo, ya sea a través de personas, pensamientos o circunstancias, y evitarlas antes de que cause daño. Mi invitación para ti es esta: en medio de las dificultades, en medio de los ataques, mantén tu mirada fija en Dios. La verdad divina es tu ancla en este mar de confusión. La palabra de Dios te dará el discernimiento que necesitas para no caer en las trampas que el enemigo pone frente a ti. Recuerda que en Cristo tenemos poder y autoridad para discernir lo bueno de lo malo, lo verdadero de lo falso. No permitas que las dudas ni los miedos te desvíen. Mantente firme en su palabra. En Salmo 119:105, el salmista nos deja una poderosa declaración: tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Este versículo es más que una simple descripción. Es una afirmación de que la palabra de Dios tiene el poder de iluminar nuestras vidas en medio de la oscuridad. ¿Cuántas veces, en nuestra vida cotidiana, nos encontramos rodeados de incertidumbre, dudas y situaciones que parecen no tener salida? Es en esos momentos cuando la palabra de Dios actúa como una lámpara, guiándonos paso a paso, dándonos dirección cuando todo parece confuso y desordenado.
La Escritura no solo nos guía en medio de la oscuridad, sino que también es un filtro divino que nos permite identificar las trampas que el enemigo pone en nuestro camino. Cuando nos aferramos a la verdad de la palabra de Dios, esa luz revela los peligros ocultos que podrían alejarnos de su propósito para nuestra vida. Las decisiones que tomamos basadas en la verdad de Dios nos permiten avanzar con seguridad y evitar las heridas que el enemigo intenta infligir. ¿Cuántas veces, si hubiéramos seguido el consejo de la palabra, habríamos evitado dolor, frustración y consecuencias negativas? Una de las historias más poderosas que ilustra este principio es la vida de Jesús en el desierto. Antes de comenzar su ministerio público, Jesús fue tentado por el enemigo en 3 áreas clave: provisión, poder y orgullo. Estas son áreas en las que todos luchamos. ¿Cuántas veces no hemos deseado más de lo que tenemos, nos hemos dejado llevar por la sed de poder o hemos buscado la validación externa para sentirnos valiosos? Jesús, en su humanidad, fue tentado de la misma manera, pero su respuesta es el modelo perfecto para nosotros. Cada vez que el enemigo intentaba engañarlo, Jesús respondía con la palabra de Dios, diciendo: escrito está. Este pasaje, que podemos encontrar en Mateo 4, nos enseña que la mejor defensa contra las trampas del enemigo es una comprensión profunda y viva de las Escrituras. No basta con conocer la palabra, debemos vivirla, meditarla y, sobre todo, declararla con autoridad. Si Jesús, quien era Dios en carne y hueso, se apoyó en la palabra de Dios para resistir la tentación, ¿cuánto más necesitamos nosotros hacerlo en nuestra vida diaria? Jesús no se limitó a recordar versículos de la Escritura, Él vivió esos principios, los declaró con autoridad y los aplicó a su situación en ese momento. Eso es lo que debemos hacer también. La palabra de Dios no es solo un libro de historia o moral, es un manual de vida que debe ser usado como una espada para defendernos de los ataques del enemigo. Pero el enemigo, como sabemos, no solo actúa en las áreas de tentación evidentes. Una de las tácticas más sutiles que utiliza para dañar nuestros corazones es hacernos creer que estamos solos. Este es uno de los engaños más dañinos que el enemigo puede sembrar en nuestra mente. Cuando nos sentimos aislados, cuando creemos que nadie entiende nuestra lucha o que no hay salida a nuestros problemas, el enemigo tiene una gran oportunidad para atacar. Ese sentimiento de soledad puede llevarnos a tomar decisiones impulsivas, a alejarnos de las personas y de los lugares que podrían ayudarnos, o a buscar consuelo en sitios equivocados, como las relaciones tóxicas, las adicciones o el vacío de una vida sin propósito. Sin embargo, Dios nunca nos deja solos. Es importante recordar que, incluso en los momentos de mayor desolación, Él está cerca de nosotros. Isaías 41:10 nos asegura: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esta promesa debe ser nuestra ancla en tiempos de angustia. No importa cuán profundo sea el pozo en el que nos encontremos, Dios nunca nos abandona. Él ha prometido estar con nosotros en todo momento, guiándonos, fortaleciéndonos y dándonos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Este sentimiento de aislamiento es algo que todos hemos experimentado en algún momento. Ya sea por la pérdida de un ser querido, por una crisis personal o simplemente por sentir que nadie nos comprende, ese vacío puede ser abrumador. Pero en esos momentos es cuando más necesitamos recordar que no estamos solos. La Iglesia, la comunidad de creyentes, es también una de las herramientas que Dios utiliza para recordarnos su presencia. Si te sientes solo, si las heridas de tu corazón te hacen sentir desconectado del mundo, acércate a la Iglesia, a tus hermanos en Cristo. No estás destinado a caminar solo en este viaje. Dios ha puesto a otros creyentes a tu alrededor para que te apoyen, te oren y te animen. Además, debemos recordar que cuando nos sentimos solos, a menudo es porque hemos dejado de buscar a Dios en nuestra vida diaria. La palabra de Dios, al igual que una lámpara, ilumina nuestro camino, pero para que esa luz sea efectiva, debemos encenderla y mantenerla cerca de nosotros. A menudo, el enemigo nos engaña haciéndonos creer que estamos solos cuando en realidad Dios está presente, esperando que nos volvamos hacia Él en oración y adoración. La intimidad con Dios es la clave para superar la soledad.
Cuanto más cerca estemos de Él, más fuerte será nuestra convicción de que Él está con nosotros, incluso en los momentos más oscuros. Un ejemplo poderoso de esta presencia constante de Dios en medio del dolor y el aislamiento se encuentra en Salmos 34, 18, donde se nos dice: cerca está el Señor de los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. ¿Te sientes quebrantado hoy? ¿Tu corazón está herido? Dios se acerca a ti en ese momento. Él no te deja en medio de tu lucha, sino que te abraza en tu dolor y te brinda consuelo y sanidad. Él es fiel para sanar todas nuestras heridas, si tan solo nos acercamos a Él con un corazón abierto. Recuerda que el enemigo, al hacer que nos sintamos solos, también intenta que dejemos de buscar la ayuda de Dios. A menudo, cuando nos aislamos, creemos que debemos enfrentar nuestras batallas por nuestra cuenta, pero es en la unidad con Cristo y con los demás creyentes donde encontramos la verdadera fortaleza. No dejes que el enemigo te engañe. Busca a Dios en oración, medita en su palabra y acércate a tu comunidad de fe. Dios es más grande que cualquier mentira del enemigo, y su amor nunca te abandona. Por eso, la palabra de Dios, como una lámpara en nuestro camino, no solo ilumina nuestras decisiones, sino que también nos recuerda que no estamos solos. Cuando los momentos de dificultad lleguen, no olvides que Él está contigo, guiando tus pasos, protegiendo tu corazón y llenándote de esperanza. En Isaías 41, 10, encontramos una promesa poderosa que nos da paz y seguridad: no temas porque yo estoy contigo, no te angusties porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Este versículo no solo nos consuela, sino que también nos recuerda que, incluso en nuestros momentos más vulnerables, Dios está presente, guiándonos y protegiéndonos. Nos asegura que Él nunca nos deja solos, incluso cuando las circunstancias parecen sombrías o cuando nuestras fuerzas se agotan. Esta promesa es un refugio en medio de las tormentas emocionales y espirituales de la vida. Pensemos en la historia de Elías, un hombre que experimentó el poder de Dios de manera tan impresionante. Después de la victoria sobre los profetas de Baal en el Monte Carmelo, un acto sobrenatural que mostró la supremacía de Dios, Elías se encontró huyendo, exhausto, lleno de miedo y sintiéndose completamente solo. En 1 Reyes 19, 4, Elías clama a Dios: basta ya, Señor, quítame la vida, no soy mejor que mis padres. En ese momento, Elías se sentía completamente derrotado, sin fuerzas, y lo peor de todo, creía que estaba solo en su lucha. Sin embargo, Dios, en su misericordia y amor, no lo dejó en ese lugar de desesperación. Envió un ángel para alimentarlo, fortalecerlo y recordarle que aún tenía un propósito. Dios no solo vio a Elías en su debilidad, sino que le dio lo que necesitaba para seguir adelante. Este relato nos enseña algo vital: cuando nos sentimos abatidos, cansados o incluso derrotados, Dios no nos abandona. Él nos ve, nos escucha y, en su perfecto tiempo, nos prepara para continuar adelante. Dios no ignora nuestro dolor ni nuestra lucha. Él sabe lo que necesitamos, y a menudo nos sorprende con su provisión en momentos inesperados, tal como lo hizo con Elías. Él también está cerca de ti en tus momentos de angustia, de soledad, de frustración, de miedo. No estás solo en tu lucha. No importa cuán profundo sea el pozo en el que te encuentres, Dios está contigo y te levantará. Además de las relaciones y los pensamientos que el enemigo utiliza para sembrar duda en nuestro corazón, también hay situaciones inesperadas que pueden convertirse en trampas si no las manejamos con sabiduría. Un cambio repentino, una pérdida, un fracaso o un sueño roto pueden hacernos cuestionar nuestro valor o incluso la dirección de nuestra vida. Es en estos momentos cuando Dios nos invita a confiar en su plan, aun cuando no entendemos todos los detalles. Romper nuestras expectativas o perder algo que valoramos profundamente puede desorientarnos y hacernos sentir como si todo estuviera fuera de control. Sin embargo, Dios es soberano sobre todas las circunstancias y, aunque no siempre entendemos sus métodos, Él está obrando detrás de cada situación. En Romanos 8, 28, Pablo nos da una poderosa esperanza cuando escribe: sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados conforme a su propósito.
Esta promesa es un recordatorio constante de que Dios no desperdicia ninguna experiencia, ni siquiera las dolorosas. Todo lo que atraviesas, Él lo usa para tu bien y para su gloria. Dios está transformando incluso lo que parece mal en algo bueno. Cada dificultad, cada desafío, cada caída puede ser una herramienta de Dios para moldearnos, fortalecernos y acercarnos más a su propósito para nuestra vida. Un ejemplo claro de cómo Dios usa incluso las situaciones más difíciles para bien es la historia de José. Vendido como esclavo por sus propios hermanos, acusado falsamente de un crimen que no cometió y encarcelado injustamente, José tenía todas las razones para sentirse traicionado y sin esperanza. Si cualquiera de nosotros hubiera estado en su lugar, podríamos habernos rendido o llenado de amargura. Sin embargo, José eligió algo diferente. A pesar de las adversidades, confió en que Dios tenía un propósito mayor para su vida. No permitió que su dolor o su sufrimiento lo definieran, sino que siguió confiando en la fidelidad de Dios. Cuando finalmente se reencontró con sus hermanos, después de todo lo que había sufrido, en Génesis 50:20, José les dijo: «Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien». Este versículo es un testimonio no solo de la actitud de José, sino también del poder de Dios para redimir cualquier situación. No importa cuán dolorosa o injusta sea nuestra experiencia, Dios tiene el poder de convertirla en algo que nos beneficie y que sea parte de su propósito eterno. Sin embargo, no todas las trampas del enemigo son evidentes o dramáticas. A veces, la trampa más sutil que Satanás utiliza para alejarnos de la voluntad de Dios es la complacencia y la rutina. Cuando nos volvemos indiferentes o cómodos, dejamos de buscar activamente la presencia de Dios. La vida puede parecer tranquila, pero poco a poco, sin darnos cuenta, el enemigo comienza a desactivar nuestra pasión por lo espiritual. La rutina puede anestesiar nuestra alma y hacernos olvidar que la conexión con Dios es vital para nuestra vida diaria. Este es un peligro real. Cuando dejamos de buscar intencionalmente a Dios, nuestro corazón se vuelve más susceptible a las heridas y las mentiras del enemigo. Como seres humanos, tenemos la tendencia de caer en la trampa de la comodidad, y es en esos momentos cuando nuestra fe puede volverse débil y el enemigo comienza a sembrar dudas y temores. No caigas en la trampa de la complacencia. Dios nos llama a estar alerta, a permanecer conectados a Él. En Juan 15:5, Jesús nos enseña algo vital: yo soy la vid, ustedes son las ramas. El que permanece en mí y yo en él, dará mucho fruto, separados de mí nada pueden hacer. Esta es una llamada urgente a permanecer conectados a Cristo. No se trata de una sugerencia, es una necesidad. La vida cristiana no es una rutina vacía de compromisos y tareas. Es una relación viva con Cristo. Permanecer en Él significa que debemos buscar su presencia continuamente, vivir en su amor y depender de su dirección en cada área de nuestra vida. La clave está en mantenernos alerta, depender de su dirección y recordar que en Cristo siempre tenemos la victoria. Dios no solo nos advierte sobre las trampas, sino que también nos da las herramientas para superarlas. A través de su palabra, su espíritu y su comunidad de creyentes, podemos aprender a discernir las trampas del enemigo, evitar el daño y avanzar con confianza en el propósito divino. Si nos mantenemos firmes en su verdad y guiados por su espíritu, nada podrá apartarnos de su amor. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir una vida de victoria. No necesitamos temer ni dudar, porque Él está con nosotros. En Cristo, tenemos una seguridad inquebrantable que nos permite avanzar, sabiendo que su presencia nos protege y nos renueva en todo momento. En Salmos 91:12, leemos: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios en quien confío. Estas palabras no son meras expresiones poéticas, son una invitación a experimentar la protección y el cuidado de Dios de manera tangible. La presencia de Dios no es simplemente un concepto espiritual abstracto, sino un lugar real de seguridad donde podemos encontrar respuestas a nuestras inquietudes, sanidad para nuestras heridas y fortaleza para enfrentar los desafíos de la vida.
Habitar bajo la sombra de su presencia significa vivir en un estado constante de confianza y dependencia de Él. Cuando nos refugiamos en Dios, Él se convierte en nuestro lugar seguro, nuestra fortaleza ante cualquier adversidad. Recordemos el encuentro de Moisés con Dios en la zarza ardiente, registrado en Éxodo 3, 5, donde Dios le dijo: «No te acerques más, quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás es tierra santa». Este momento fue un punto de inflexión radical en la vida de Moisés, y en él vemos cómo el acceso a la presencia divina no solo transformó sus circunstancias, sino que también cambió su perspectiva y propósito. Cuando nos acercamos a la presencia de Dios, no solo nuestras situaciones externas se ven transformadas, sino también nuestro corazón. Moisés pensaba que estaba solo, pero en la presencia de Dios encontró un propósito y una dirección que cambiarían la historia de su vida y de todo el pueblo de Israel. La presencia de Dios es un refugio que nos redefine, nos da identidad y nos restaura. Un corazón herido necesita más que consuelo temporal, necesita la seguridad de saber que no está solo. Es en la presencia de Dios donde podemos encontrar un refugio verdadero y profundo. En Isaías 41, 13, Él nos promete: «Porque yo soy el Señor tu Dios que te sostiene de tu mano derecha. Yo soy quien te dice: no temas, yo te ayudaré». Este versículo resume el compromiso divino de estar presente en medio de nuestras batallas más feroces. Su presencia no elimina los desafíos, pero redefine la manera en que los enfrentamos, porque no estamos solos. En cada situación difícil, Dios está allí, sosteniéndonos con su mano derecha, guiándonos con su sabiduría y fortaleciéndonos con su paz. Un claro ejemplo de cómo la presencia de Dios transforma la desesperación se encuentra en la vida del profeta Elías. Después de una victoria increíble sobre los profetas de Baal, Elías cayó en una profunda desesperación, huyendo al desierto creyendo que su vida había perdido todo propósito. En 1 Reyes 19, 11, se nos relata que Dios no estaba en el viento, el terremoto ni el fuego, sino en un suave murmullo. Este encuentro con Dios nos enseña que su presencia no siempre se manifiesta con estruendos, sino en la quietud donde nuestra alma puede escuchar y ser restaurada. Aprender a habitar en la presencia de Dios no es solo un acto ocasional, sino un compromiso constante, una relación profunda que se cultiva a través de la intimidad diaria con Él. Así como Elías encontró paz en el susurro de Dios, también nosotros podemos encontrar consuelo y dirección cuando aprendemos a escuchar su voz en medio de la calma de nuestros corazones. Jesús mismo nos dejó un ejemplo claro de cómo buscar la presencia del Padre. En Marcos 1, 35, se nos dice que muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Este momento de búsqueda intencional de la presencia de Dios muestra que buscar refugio en Dios no es un acto de debilidad, sino una expresión de dependencia absoluta. Jesús, siendo el Hijo de Dios, sabía que no podía enfrentar los retos de su vida y ministerio sin recurrir a la presencia del Padre. Esto nos enseña que no hay vergüenza en buscar refugio en Dios, sino que es un acto de humildad y sabiduría. María, la hermana de Marta, comprendió profundamente el valor de estar en la presencia de Jesús. En Lucas 10, 39, encontramos que mientras Marta estaba ocupada con los quehaceres, María estaba sentada a los pies de Jesús, escuchando su palabra. En ese sencillo acto de atención a la voz de Jesús, María encontró claridad y paz. Este es el impacto de estar en la presencia de Dios, nos conecta con un propósito eterno y nos da una perspectiva que trasciende nuestras preocupaciones inmediatas. En medio de las tormentas de la vida, su presencia es el lugar donde encontramos reposo para nuestras almas. En la presencia de Dios también se revela nuestra verdadera identidad. Muchas veces, vivimos atrapados en una lucha constante de inseguridades y dudas sobre nuestro valor. Nos comparamos con los demás y nos sentimos insuficientes. Sin embargo, cuando nos acercamos a Dios, nuestra percepción cambia. En Salmo 139, 13 y 14, David declara: «Tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas, y esto lo sé muy bien». Estas palabras son un recordatorio de que somos amados y valorados por el Creador.
Encontramos nuestra verdadera identidad en su presencia, donde Él nos afirma como su creación preciosa. Un ejemplo conmovedor de cómo la presencia de Dios transforma nuestra identidad se encuentra en la vida de Zaqueo, un hombre rechazado por su comunidad, conocido por su deshonestidad como recaudador de impuestos. Sin embargo, cuando Jesús decidió entrar en su hogar, Zaqueo experimentó un cambio profundo. En Lucas 19:9, Jesús le dijo: «Hoy ha llegado la salvación a esta casa». Este encuentro con Jesús no solo restauró la identidad de Zaqueo, sino que también redefinió su propósito. El refugio de la presencia de Jesús no solo le dio paz, sino que también le dio una nueva dirección en la vida. Cuando nos encontramos con Jesús, nuestra vida nunca vuelve a ser la misma. Su presencia restaura, transforma y nos da un propósito eterno. El refugio que encontramos en Dios también nos equipa para enfrentarnos a las tormentas de la vida. La historia de Daniel y sus amigos es un claro ejemplo de esto. Fueron lanzados al horno de fuego por negarse a adorar a otros dioses, pero en medio de las llamas, algo extraordinario ocurrió. En Daniel 3:25, el rey Nabucodonosor exclamó: «Veo a 4 hombres sueltos que se pasean por el fuego sin sufrir daño, y el cuarto parece un hijo de los dioses». Esta es una poderosa representación de cómo la presencia de Dios no siempre nos evita las pruebas, pero nos asegura que nunca las enfrentaremos solos. Cuando reconocemos a Dios como nuestro refugio, nuestro corazón encuentra descanso, sabiendo que Él está con nosotros en las pruebas más difíciles. El descanso que encontramos en Dios no es solo un refugio físico o emocional, sino también espiritual. En Mateo 11:28-30, Jesús nos invita: «Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Porque mi yugo es suave y mi carga es liviana». Este llamado no es solo una promesa, sino una guía práctica para rendirse a Él y recibir su paz. Jesús nos ofrece descanso para nuestras almas, un descanso que va más allá de la tranquilidad temporal que el mundo ofrece. Es un descanso profundo que solo se encuentra en su presencia. La historia de Ruth y Noemí también nos recuerda que, incluso en momentos de pérdida y dolor, Dios es un refugio fiel. Noemí, tras perder a su esposo y a sus hijos, regresó a Belén sintiéndose vacía y desamparada. Pero Dios usó a Ruth para mostrarle que su plan aún estaba en marcha. En Ruth 2:12, Ruth se refugió bajo las alas de Dios, y fue allí donde encontró no solo consuelo, sino también restauración y propósito. Dios es fiel, y su refugio está disponible para todos los que lo buscan, incluso en medio del dolor. Hebreos 13:5 nos da la confianza de que Dios nunca nos dejará: «Nunca te dejaré, jamás te abandonaré». Esta promesa nos da la confianza de que Dios nunca nos dejará: «Nunca te dejaré, jamás te abandonaré». Esta verdad nos infunde esperanza, porque sabemos que sin importar lo que enfrentemos, Él siempre estará con nosotros, guiándonos, fortaleciendo nuestro espíritu y renovando nuestro corazón. Este compromiso eterno de Dios es una roca sobre la cual no estamos solos en las dificultades, y su fidelidad nos garantiza que, incluso en los momentos más oscuros, su presencia será nuestro refugio constante. Entrar en la presencia de Dios es un acto intencional, una decisión diaria de apartar tiempo, buscar su rostro y permitirle hablar a nuestras vidas. No se trata de un escape de la realidad, sino de un compromiso profundo de enfrentar la vida con la seguridad de que estamos anclados en su amor y en su plan eterno. Vivir en su presencia no significa que no haya dificultades o pruebas, sino que en Él encontramos la fuerza para enfrentarlas con paz y esperanza. Una de las llaves más poderosas que encontramos en las Escrituras para proteger nuestros corazones y liberarnos de las trampas del enemigo es el perdón. El perdón no solo libera al alma del peso del resentimiento, sino que también protege el corazón de las cadenas invisibles que el rencor puede crear. Perdonar es un acto que parece sencillo en teoría, pero que, en la práctica, desafía todo lo que consideramos justo. Sin embargo, es precisamente esta capacidad de perdonar lo que refleja el carácter divino en nosotros. En Colosenses 3,
13, se nos exhorta, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen, si alguno tiene queja contra otro, así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Estas palabras no son solo una sugerencia, sino una guía práctica para vivir en libertad espiritual, libres del peso de las heridas que otros puedan haber infligido. El acto de perdonar no significa minimizar el dolor ni justificar el daño. Tampoco implica olvidar superficialmente lo que ocurrió. Más bien, el perdón es un paso de obediencia y rendición que deja el juicio en manos de Dios. Él es quien juzga y nos da la capacidad de liberarnos del lastre del odio y la amargura. La historia de José es un ejemplo poderoso de este principio. Sus propios hermanos lo vendieron como esclavo, lo separaron de su hogar y lo sometieron a años de sufrimiento. Sin embargo, cuando tuvo la oportunidad de vengarse, eligió el perdón. En Génesis 50, 21, les dijo: no tengan miedo, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Aunque ustedes pensaron hacerme mal, Dios lo encaminó a bien para hacer lo que hoy vemos, salvar la vida de mucha gente. Este acto no solo liberó a sus hermanos, sino que también permitió que José viviera sin la amargura que podría haber consumido su vida. El perdón no siempre es un proceso instantáneo. Hay heridas que tardan en sanar, recuerdos que persisten y emociones que resurgen. Sin embargo, la decisión de perdonar es el primer paso hacia la libertad. Jesús, en su enseñanza sobre el perdón, fue claro y directo en Mateo 18, 21 a 22, cuando Pedro le preguntó cuántas veces debía perdonar a su hermano, y Jesús respondió: te digo, no hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Este no es solo un número, sino una ilustración de la disposición continua que debemos tener para perdonar, un perdón sin límites. El mayor acto de perdón en la historia se encuentra en la cruz. Jesús, agonizando y rodeado de burlas y rechazo, clamó: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Este perdón, ofrecido en medio del sufrimiento más profundo, no solo liberó a aquellos que lo crucificaron, sino que abrió la puerta para que todos nosotros pudiéramos recibir perdón y gracia. El perdón no es solo un acto aislado, sino un reflejo del amor incondicional de Dios hacia nosotros. Al perdonar, nos parecemos más a Él, y al hacerlo, nos liberamos para vivir una vida llena de paz, sin las cadenas del resentimiento. Cuando comprendemos la magnitud del perdón que hemos recibido de Dios, nos vemos impulsados a extender ese perdón a los demás. Es en su perdón donde encontramos nuestra propia sanidad y restauración. No estamos llamados a vivir atrapados en el dolor del pasado, sino a vivir libres, avanzando con un corazón lleno de gracia hacia aquellos que nos han hecho daño. Es importante recordar que vivir en la presencia de Dios no se trata solo de recibir consuelo, sino también de ser transformados. Nos lleva a un lugar donde nuestras heridas son sanadas, pero donde también somos llamados a reflejar su amor y perdón en un mundo que a menudo está lleno de dolor y división. Al abrazar su perdón y caminar en su presencia, podemos enfrentar cualquier trampa que el enemigo haya preparado para nosotros, confiando en que Dios es más grande que cualquier dificultad que podamos encontrar. A través de su palabra, su espíritu y su comunidad, Dios nos equipa con todo lo necesario para discernir, evitar y superar las trampas que el enemigo pone en nuestro camino. Mantenernos alertas y dependientes de su dirección es crucial para caminar en victoria. Si permanecemos en Él, tenemos la seguridad de que siempre estaremos protegidos, guiados y fortalecidos por su presencia. El perdón, como vemos en Lucas 23:34, revela el corazón de Cristo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Estas palabras, dichas en el momento más doloroso de la vida de Jesús, no solo reflejan su amor incondicional, sino que también establecen un estándar para nosotros. Perdonar no se basa en el merecimiento, sino que es un reflejo del amor y la gracia de Dios en nuestras vidas. El perdón no solo restaura relaciones, sino que también trae reconciliación. A lo largo de la Biblia, encontramos innumerables ejemplos de cómo el perdón sanó corazones rotos y restauró vidas. Un ejemplo conmovedor de esto es la parábola del hijo pródigo en Lucas 15:20. El hijo, tras haber desperdiciado todo lo que su padre le dio, regresa a casa esperando el rechazo.
Sin embargo, en lugar de encontrar juicio y condena, es recibido con brazos abiertos por su padre. La Escritura dice, y levantándose, fue a su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y fue movido a compasión, corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. Esta imagen de un padre lleno de compasión refleja el corazón de Dios hacia nosotros. No importa cuán lejos nos hayamos ido, siempre hay una oportunidad de regreso, y Dios está dispuesto a recibirnos con amor incondicional. El perdón no solo tiene un impacto espiritual, sino también emocional y físico. La ciencia ha demostrado que las personas que guardan resentimiento o rencor son más propensas a enfermedades relacionadas con el estrés. Este resentimiento, aunque a menudo parece inofensivo al principio, puede afectar profundamente nuestra salud y bienestar. Por el contrario, aquellas personas que practican el perdón experimentan niveles más altos de bienestar y paz. Esta conexión entre la salud emocional y el perdón no es casualidad, sino que refleja el diseño divino. Dios nos creó para vivir en paz, y el perdón es uno de los caminos más poderosos hacia esa paz. En la historia de David y Saúl, encontramos otro ejemplo de cómo el perdón puede liberar a una persona del control del odio y la venganza. Saúl, lleno de celos y paranoia, persiguió a David con la intención de matarlo. David tuvo múltiples oportunidades para vengarse de Saúl, pero se negó a hacerlo. En 1 Samuel 24:6, David declara, «El Señor me libre de levantar mi mano contra el ungido del Señor». Esta decisión no solo muestra la integridad de David, sino que también lo liberó de convertirse en alguien controlado por el odio. El perdón, como vemos en la vida de David, tiene el poder de liberarnos de la amargura y la venganza, restaurando nuestro corazón y nuestra paz interior. La amargura es una emoción peligrosa que, como se advierte en Hebreos 12:15, puede corromper nuestras vidas si no se trata a tiempo. Asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brote y cause dificultades y corrompa a muchos. Esta raíz de amargura, aunque invisible al principio, puede crecer y contaminar nuestras relaciones, decisiones y nuestra conexión con Dios. El perdón es la forma de arrancar esa raíz antes de que se arraigue profundamente en nuestro corazón. Jesús, en el Sermón del Monte, nos enseña a orar pidiendo perdón, pero también recordándonos que debemos perdonar a otros. En Mateo 6:12, Jesús nos enseña a orar, perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Este versículo nos muestra que el perdón es fundamental no solo para recibir la gracia de Dios, sino también para compartir esa gracia con los demás. Al perdonar, imitamos el carácter de Dios y abrimos la puerta para que su gracia fluya libremente en nuestras vidas. Aunque perdonar es un acto difícil, es un regalo que damos no solo a los demás, sino también a nosotros mismos. Nos libera del peso de cargar con heridas que no nos corresponden llevar y nos permite experimentar la paz que solo Dios puede ofrecernos. En Filipenses 4:7 se nos promete que esta paz guardará nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Este versículo nos muestra que, aunque el perdón no borra el dolor, sí nos permite vivir sin que ese dolor tenga el control sobre nuestra vida. Dios no nos pide que perdonemos sin darnos las herramientas necesarias para hacerlo. Su Espíritu Santo nos fortalece y nos guía en este proceso. Cuando luchamos por perdonar, Él nos recuerda que su gracia es suficiente para ayudarnos. El perdón no es fácil, pero es posible, y en esa posibilidad encontramos la libertad que solo Dios puede ofrecer. Un corazón fortalecido no es el resultado de circunstancias perfectas, sino de una conexión constante con Dios. Es un estado que se cultiva en medio de las adversidades, cuando aprendemos a confiar en que su plan es más grande que nuestras dudas, temores o fracasos. Vivir en el propósito de Dios no es solo una decisión, sino una postura que transforma la manera en que enfrentamos la vida. En Isaías 26:3 se nos asegura, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Esta paz no depende de las situaciones externas, sino de la certeza de que, incluso en el caos, nuestra vida tiene un propósito divino.
Un corazón fuerte se basa en una identidad clara, saber quiénes somos y a quién pertenecemos. Jesús mismo mostró que la fortaleza interior proviene de saber quiénes somos y a quién pertenecemos. En Juan 10, 27 al 28, Jesús afirmó: «Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen, yo les doy vida eterna, y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatarlas de mi mano». Esta declaración no solo revela la seguridad que tenemos en Él, sino también la relación íntima que Dios desea tener con cada uno de nosotros. Esa relación es lo que nos sostiene y nos da claridad para caminar en su voluntad. Un ejemplo claro de esta fortaleza en Dios se encuentra en la vida de Esther, quien enfrentó una de las decisiones más difíciles de su tiempo. Como reina, tenía acceso al poder y la comodidad, pero también una responsabilidad con su pueblo. En un momento crítico, Mardoqueo le recordó: «¿Quién sabe si no has llegado al trono precisamente para un momento como este?». Esther 4:14. Estas palabras no solo la confrontaron, sino que también la dirigieron a buscar la fortaleza de Dios para actuar con valentía. La decisión de Esther de interceder por su pueblo no fue un acto impulsivo, sino el resultado de una identidad firmemente establecida en el propósito divino. Vivir con un corazón fortalecido implica aceptar que nuestro camino no siempre será fácil, pero que cada paso tiene un significado eterno. El propósito de Dios para nuestras vidas es mucho más grande que nuestras dificultades y desafíos, y es en medio de esas adversidades donde podemos experimentar la fortaleza que solo Él puede darnos. Este principio de perdón no solo es una enseñanza teológica, sino una verdad práctica que puede cambiar la manera en que vivimos y enfrentamos las adversidades. Vivir según este principio no solo nos permite liberarnos de las cadenas de amargura, sino también experimentar la paz y la sanidad que Dios tiene para nosotros. Por lo tanto, al entender y practicar el perdón, estamos impartiendo vida, no solo a aquellos que nos han ofendido, sino también a nosotros mismos. Pablo, quien enfrentó persecuciones, naufragios y encarcelamientos, escribió con una convicción profunda que resuena a lo largo de los siglos. En 2 Corintios 4:17 nos deja una enseñanza que transforma nuestra visión, porque esta leve y momentánea tribulación produce en nosotros un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Estas palabras, escritas por un hombre que sufrió tanto, reflejan una perspectiva de alguien que entendió que su vida estaba en las manos de Dios, y que cada dolor, cada dificultad, cada tribulación, no solo tenía un propósito, sino que, por encima de todo, era una oportunidad para glorificar a Dios. Este tipo de corazón fuerte, forjado en las pruebas, no es algo que surja de la nada. Es el resultado de caminar con Dios, de reconocer que cada dificultad es parte de un plan divino mayor. Pero también es cierto que este caminar requiere una rendición constante. No podemos tener un corazón fuerte si nos aferramos a nuestros propios planes, si nos empeñamos en hacer las cosas a nuestra manera. Jesús mismo nos enseñó esta lección de rendición en el huerto de Getsemaní, cuando oró: «Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú». Mateo 26:39. En ese momento de vulnerabilidad, en ese momento en el que todo parecía estar por desmoronarse, Jesús demostró que la verdadera fortaleza no es la ausencia de lucha, sino la disposición de confiar en que los planes de Dios son perfectos, incluso cuando no los entendemos completamente. Qué difícil es, ¿verdad? En nuestra vida cotidiana, en nuestros momentos de angustia, parece que todo lo que queremos es tener respuestas inmediatas. Pero Dios nos invita a caminar en confianza, a vivir con la certeza de que Él tiene todo bajo control. El propósito divino no siempre se revela de manera inmediata. A menudo lo descubrimos mientras damos pequeños pasos de obediencia, mientras confiamos cada día más en su dirección. Proverbios 3, 5 y 6 nos lo recuerda: «Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento, reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas». Qué precioso es saber que no estamos solos en este viaje. Cada paso de obediencia es como una piedra que, colocada sobre otra, va construyendo un camino que nos lleva a un destino eterno, uno que no podemos ver en su totalidad, pero que tenemos la certeza de que es el camino correcto.
Sin embargo, en nuestra búsqueda de fortaleza, nos encontramos con muchas distracciones. El mundo nos ofrece cientos de voces que intentan definirnos, desviar nuestra atención o hacernos sentir insuficientes. Pero la palabra de Dios tiene el poder de callar esas voces y recordarnos quiénes somos realmente. Filipenses 4:13 nos recuerda: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estas palabras no son una licencia para la autosuficiencia, sino un recordatorio de que nuestra fuerza proviene de nuestra relación con Jesús, de esa intimidad que transforma todo lo que somos. Un corazón fortalecido es también un corazón dispuesto a servir. Jesús modeló este principio de manera radical cuando, en un acto de profunda humildad, lavó los pies de sus discípulos. En Juan 13:14 nos dejó este mandato: si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, ustedes también deben lavarse los pies los unos a los otros. La verdadera fortaleza no se mide por lo que acumulamos, sino por lo que estamos dispuestos a dar, por lo que somos capaces de entregar en amor a los demás. Este principio se extiende a nuestra vida diaria: ¿cómo servimos a los demás? ¿Lo hacemos de manera voluntaria, con un corazón dispuesto, sabiendo que es en la entrega donde se encuentra la verdadera fortaleza? La vida de Nehemías es otro claro ejemplo de lo que significa vivir con un corazón enfocado en el propósito de Dios. Nehemías enfrentó oposición, amenazas y desánimo mientras lideraba la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Sin embargo, a pesar de las adversidades, su confianza nunca flaqueó. En Nehemías 2:20, declaró con una determinación inquebrantable: el Dios del cielo nos concederá el éxito. Estas palabras no solo reflejan su confianza en Dios, sino también su compromiso de actuar con determinación, sabiendo que su misión venía de Dios. Un corazón fortalecido no busca el reconocimiento humano, no busca aplausos, sino la aprobación divina. En Gálatas 1:10, Pablo nos desafía a evaluar nuestras motivaciones. ¿Acaso busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Si yo buscara agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Esta pregunta no es solo un reto, es una invitación a vivir con propósito. Dios no nos llama a vivir con temor, sino con confianza en su poder. En 2 de Timoteo 1:7 se nos asegura que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Este espíritu nos capacita para enfrentar cualquier desafío con la certeza de que Él está con nosotros, guiándonos y fortaleciendo cada paso que damos. La vida de un corazón fortalecido no está exenta de dificultades. El propósito divino a menudo se revela en el caminar, no en el destino final. Muchas veces nos gustaría tener todas las respuestas, ver el panorama completo. Pero en lugar de eso, Dios nos llama a confiar en su sabiduría, a reconocer que su plan es perfecto incluso cuando no podemos entenderlo completamente. El propósito de Dios no siempre se ve de inmediato. A veces, necesitamos caminar con fe, dar pequeños pasos y confiar que Él ilumina el camino a medida que avanzamos. Y aunque este camino está lleno de desafíos, cada paso nos acerca más a Él. Cada día, cada momento de obediencia, nos acerca más a la transformación que Él tiene para nosotros. En Salmos 37:4 encontramos una promesa preciosa: deleítate en el Señor, y Él te concederá los deseos de tu corazón. No se trata de un delirio materialista, sino de un llamado a centrarnos en Él, a encontrar nuestra satisfacción en su presencia, a vivir en plena rendición. Un corazón fortalecido por Dios no solo resiste las tormentas de la vida, sino que también se convierte en un faro de luz para aquellos que nos rodean. En Hechos 16:25, Pablo y Silas estaban encarcelados, golpeados y encadenados, pero en lugar de lamentarse, decidieron alabar a Dios. A medianoche, comenzaron a orar y cantar himnos, y los otros prisioneros los escuchaban. Este acto de fe no solo los liberó físicamente, sino que también transformó las vidas de quienes estaban cerca de ellos. El poder de un corazón fortalecido radica en que, aun en los momentos más oscuros, podemos ser luz para los demás, compartir el consuelo que hemos recibido y mostrarles que hay esperanza en medio del dolor. Y es que la fortaleza que viene de Dios no es algo que solo se experimenta en la soledad, sino que se comparte en comunidad. La iglesia, la familia espiritual,
es un refugio donde nos edificamos mutuamente. En Santiago 5:16 se nos exhorta a confesar nuestros pecados unos a otros y orar unos por otros para que seamos sanados. Un corazón protegido por Dios no se aísla, sino que busca la compañía de aquellos que nos animan a seguir adelante, que nos recuerdan que no estamos solos. Al final, el proceso de cuidar nuestro corazón es un acto de rendición continua. En Isaías 55:8 y 9, Dios nos recuerda que sus caminos son más altos que los nuestros y sus pensamientos más altos que los nuestros. Esta comprensión nos libera de la carga de que vivimos confiados en su soberanía, sabiendo que, aunque no tengamos todas las respuestas, Él tiene el control. Que, a través de todo lo que hemos aprendido, podamos vivir con la certeza de que Dios guarda, guía y fortalece nuestro corazón. Que cada día sea una nueva oportunidad para ser testigos de su fidelidad y reflejar su amor en un mundo que tanto lo necesita.